Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Para mí es, como he dicho estos días, un honor de verdad estar compartiendo aquí con todos ustedes y gracias, como decía Jackie, también gracias a mi esposa que me ha dejado venir, que se ha quedado allí llevando a cabo y adelante todo el trabajo de la congregación, de la casa, de todo. Pero bueno, el honor es nuestro, de verdad. Vengo, como hemos dicho, acompañado de nuestro hijo Leighton, que es el que tiene ahí la gorra de Arizona. Todavía, mire que hemos ido de compras, todavía no se ha comprado así de Las Vegas nada. No te van a dejar volver si sigues así, ya te lo digo ahora. Pero bueno, es un honor inmenso poder estar aquí con todos ustedes. ¿Están preparados? ¿Están con ganas de aprender? Sí, pues vamos a hablar un momento, por favor. Padre, queremos darte muchísimas gracias en este tiempo, gracias por tu bondad, por tu amor incondicional, por el privilegio de poder estar aquí congregados y venimos con la expectativa de poder seguir creciendo en un conocimiento correcto, que nuestros ojos sigan siendo abiertos a la realidad de Cristo y que podamos avanzar en la transformación de nuestra alma y avanzar en esa madurez que nos lleva a ser efectivos con tu propósito eterno. Padre, gracias por ser tan bueno siempre con nosotros. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a cerrar el seminario que todos estos días hemos estado llevando a cabo. Como bien saben, estamos hablando acerca de viviendo en la gracia y estamos tocando diferentes puntos y viendo diferentes cosas. Y hoy vamos a cerrar, vamos a tratar de redondear y de cerrar un poquito, aunque me voy a poner el reloj porque si no, quién sabe cuánto rato puedo estar aquí hablando. Yo cuando vea que ustedes se levantan y se van, pues digo, pues ya igual es hora de ir cerrando, pero bueno. Así que, venga conmigo por favor a... ¿Dónde vamos a ir hoy? Venga a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cuántos saben que Dios es bueno siempre? Todo el tiempo. Todo el tiempo, por siempre y para siempre. Saludamos también a los que están conectados. Juan capítulo 1 y que se están uniendo a nosotros también, para nosotros aquí en esta mañana, pero muy seguro que habrá gente de la congregación Gracia y Fe, los cuales también le mandan un fuerte abrazo desde Tarrasa a todos ustedes, y para ellos son las 9 de la noche. Sí, las 9 de la noche. Pero estoy seguro que estarán todos ahí bien conectados y bien atentos. Juan capítulo 1. Vamos a ver aquí algunas cosas para intentar cerrar en esta mañana. La intención es hablar de dos puntos muy específicos, acabar de cerrar todo lo que hemos ido aprendiendo acerca de la gracia. Para los que han podido estar en días anteriores, pues hemos tenido sesiones de preguntas y respuestas, han podido preguntar cosas, hemos tratado de responderlas, no sé si del todo bien, pero bueno, ahí hemos estado. Y en el día de hoy pues vamos a tratar de cerrar eso para acabar de entender por qué es tan importante que prediquemos a Cristo y qué conlleva eso en una congregación. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la gracia y cuando nosotros entendemos todo esto, llegamos a Juan capítulo 1 y vamos a los versículos 14 al 17 para que podamos entender. Si alguien pregunta, bueno, Kenneth, ok, sabemos que te gusta mucho predicar acerca de la gracia, pero la pregunta es ¿por qué es necesario hablar tanto de ello? Juan capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra versión dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Ahora fíjese que cuando dice gracia y verdad se hicieron, vinieron en Cristo, es porque nosotros debemos entender que predicar gracia es predicar a Cristo. Esa es la clave. Ahora yo le pregunto, ¿alguien se atrevería a decir que estamos predicando demasiado a Cristo? ¿Usted piensa que alguien diría, no prediquemos tanto a Cristo, por favor? Nadie diría eso. Sin embargo, hay personas que no entiendo bien el motivo, se asustan y dicen, tengamos cuidado con predicar tanta gracia. Yo no escuchaba a nadie decir, tengamos cuidado con predicar tanto Cristo. Y entendamos que cuando estamos predicando gracia, lo que estamos haciendo es predicar a Cristo. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es que Cristo es nuestro todo. Cristo más nada es igual a todo. Y que todo lo que usted y yo necesitamos es Cristo. Eso es lo que necesitamos entender. El problema es que venimos de una educación, algunos de nosotros, venimos de una educación incorrecta que nos han enseñado a ir continuamente detrás de cosas que nada tienen que ver con Cristo o detrás de cosas que han intentado anular la plenitud de Cristo. Cuando Jesús en el capítulo 19 de Juan, en el versículo 30, él lleva un grito, una exclamación, y él dice tetelestai, él dice consumado es. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué significa consumado es? ¿Qué significa tetelestai? Esto que usted ve aquí en mi pulserita, que lo llevo 24 horas al día, me recuerda algo muy importante. ¿A cuántos les gusta el deporte? Digo, nadie, levanta la mano, digo. ¿Sí? Ok, pues a usted le puede gustar, da igual el deporte que sea, o una película, ¿no? A veces hay personas que se meten tanto dentro de las películas que lo viven demasiado, ¿no? Y hay personas... Ahora, yo le digo algo, cuando yo me gusta mucho el fútbol, y obviamente soy del mejor equipo del mundo que se llama Fútbol Club Barcelona, y no hay ningún equipo superior a ese. Todos los que estén siendo seguidores de otro equipo es porque no han recibido la iluminación correcta. Pero vamos a orar por ustedes para que se le abran los ojos a esta realidad. También pueden seguir al Inter de Miami, que está Messi, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero también se lo permito, Entonces, cuando uno ve un partido de fútbol, de soccer, que le llaman aquí, pero bueno, da igual que usted vea béisbol, que usted vea hockey o fútbol, cuando el partido acaba, cuando el árbitro pita al final del partido, usted podrá estar contento o no con el resultado, ¿sí? Sí. ¿Le ha pasado alguna vez que se ha enfadado por el resultado que ha habido? A mí, sí, bastante. Hemos tenido una racha mala con el Barça y... Entonces, usted podrá estar contento o no con el resultado, pero ¿a qué sabe que no lo puede cambiar? Cuando el árbitro, en el caso del soccer, del fútbol, son 90 minutos. Si mi equipo va perdiendo 0-2 y llegamos al minuto 45, todavía tengo la esperanza de que en los siguientes 45 minutos algo pase, algo pueda cambiar. Pero si mi equipo va perdiendo 0-2, cuando se cumple el minuto 90 con el añadido, ya no hay nada que hacer. Lo que está hecho está cerrado, está hecho, no se puede cambiar. No se le puede sumar nada ni se le puede restar nada. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender cuando Jesús clama tetelestai, consumado es. Significa que a la obra de Cristo y a Cristo mismo no se le puede añadir nada. Entonces, ¿por qué es tan importante que prediquemos a Cristo como el todo? ¿Por qué es tan importante que prediquemos a Cristo como la plenitud de la persona? Porque hay cosas de las que necesitamos ser limpiadas, que nos han ido hablando y nos han ido enseñando por años y que nos han ido diciendo de forma sutil, de forma cuidadosa, que Cristo no es suficiente. Y nos las hemos creído. Y ese fue el problema de los Gálatas.
Vengan conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice así. ¿Lo tiene ahí? Sí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo cuando introduce este punto dice, bueno, me asombra de que os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y luego automáticamente Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, deja algo muy claro y dice, no que haya otro. Tengamos cuidado con esto. Pablo dice, no existen más evangelios. Solo hay un evangelio. El problema es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos evangelios hay? Hay un solo evangelio. No hay más evangelios. A veces la gente dice, ¿cuántos evangelios? 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, pero no hablamos de eso. El evangelio, como se denomina en las Biblias que tenemos, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, lo que están relatando es la vida del evangelio personificado, porque el evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo. El evangelio eterno que es anunciado desde la eternidad es Cristo. Apocalipsis 14:6 dice, llevaba en su mano el evangelio eterno. Un evangelio que, como comentábamos el otro día, viene siendo anunciado desde el principio, desde Génesis capítulo 3. Se anuncia a Cristo, se anuncia el evangelio, se anuncia el pacto eterno. Y Pablo dice, escuchen, no hay otro evangelio. El problema es que hay personas que vienen trayendo otro evangelio. Lo que están intentando hacer es pervertir el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cómo se trata de pervertir un evangelio? Partamos de la base que el evangelio no puede ser pervertido. ¿Sí? Partamos de esa base. El evangelio puro, tal y como es, no puede ser pervertido. Lo que prediquen otras personas, ya estamos hablando de otra cosa que ya no es evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo alguien trata de pervertir el evangelio? Cuando le añade algo a Cristo. Cuando nos quiere llevar a pensar que Cristo no es suficiente. Cuando nos quiere llevar a pensar que Cristo no es la plenitud de la persona. Y obviamente cuando Cristo no es suficiente, habrá perturbación. ¿Sabe qué significa perturbación? Falta de paz. ¿Alguna vez ha vivido en temor estando en Cristo? ¿Alguna vez ha vivido en miedo estando en Cristo? Yo he vivido en pánico. En pánico he vivido yo. Porque cuando tenía 14 años, 15 años, 16 años, me decían que tenía que ser super, mega, ultra santo para que si venía el rapto yo me pudiera ir en ese rapto. Y entonces me amenazaban que si yo no era super, mega santo, yo no me iba en el rapto. O que si de repente sucedía ese rapto dichoso y que en algún momento sonaba la trompeta y a mí me agarraba en un lugar que no era el que debía ser, me quedaba. Y yo cuando me iba, y encima usted sabe que nos ponían las películas de miedo evangélicas. Porque la gente le dice a sus hijos, no veas las películas de miedo, no veas El Exorcista, no veas Scream, que eso no es bueno para ti. Y les ponemos las películas de miedo evangélicas. O sea, no les dejamos ver una cosa y le ponemos otra. A mí me ponían las películas como Ladrón en la noche. Y ahí usted veía a esa chica rubia que se despertaba y todos habían desaparecido. Y sus papás habían desaparecido. Y se tenía que dejar cortar la cabeza para poder ser salva. Entonces yo cuando me iba a dormir, oiga, yo me arrepentía de todo, por si acaso. Por si acaso le pedía perdón a Dios por todo. Incluso si había mirado mal a una chica, lo que fuera, yo pedía perdón por todo, por todo, por todo. Esa era mi oración cada noche. Señor, te pido perdón por lo que he dicho, por lo que he visto, por lo que he oído, por lo que he pensado, por lo que he tocado, por lo que tal. Todo, todo, todo. Por si acaso.
sonaba la trompeta y no la escuchaba. Y mire que a mí Dios me ha dado buenas orejas para escuchar. Pero parece ser que en algún momento podía llegar a sonar esa trompeta y yo no la podía escuchar. Yo vivía en pánico. ¿Sabe qué es eso? Perturbar a la persona. Quitarle la paz. ¿Cómo yo identifico el Evangelio? ¿Cómo yo identifico que Cristo está siendo predicado? Cuando Cristo es predicado, paz viene a la persona. Siempre traerá paz. Nunca traerá una perturbación. Nunca traerá condenación. Cuando Cristo es predicado, paz viene a la persona. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué significa paz, Kenneth? ¿Que voy a salir de la reunión y todos mis problemas habrán desaparecido? No, en absoluto. Pero hay una paz en su interior que le permite descansar en Cristo. Amén. Que le permite confiar en Dios, que le permite tener la confianza que independientemente por el lugar en el que usted esté pasando hoy, Dios está en usted y con usted, y desde antes de que la eternidad fuera, desde antes de la fundación del mundo, ya le entregó a usted la victoria. Gracias por su entusiasmo. No hace falta que aplauda, con que diga un amén o algo ya me vale, ¿eh? Por lo menos un amén, un aleluya. Estamos aquí. Más que nada que vea que no se han dormido, porque si no han tomado café, como ha dicho, pues... Y recuerde, si se duerme, no despierta al que tiene al lado con sus ronquidos. ¿Qué más produce cuando Cristo es predicado? Permite a la persona que camine en la verdadera libertad. En Cristo hay verdadera libertad, que nunca jamás, será libertinaje, pero es verdadera libertad. En Cristo hay una verdadera libertad de cualquier vicio. En Cristo hay una verdadera libertad de cualquier acción de pecado. En Cristo hay una verdadera libertad. Cuando Cristo es predicado, lleva a la persona a poder caminar en la libertad que se le ha dado. ¿Qué más produce cuando Cristo es predicado? Seguridad. ¿Sabe? Uno de los grandes males que sufre parte de la Iglesia de Cristo hoy en día es la inseguridad de salvación. No están seguros de su salvación. No saben si son salvos o no son salvos. O piensan que son salvos a ratos, pero en otros ratos no lo son. O están seguros que son salvos aquí, en la reunión, cuando se congregan, pero obviamente cuando de repente, por el motivo que sea, cometen una acción de pecado, pues ya no están seguros de ser salvos. Y así viven, con esa falta de seguridad. Cuando se formó, quizá algunos de ustedes lo conocieron, cuando se formó aquel grupo llamado los hombres de negocios del Evangelio completo, el creador de todo aquello escribió un libro que se llamaba Las personas más felices sobre la tierra, hablando de los que están en Cristo. Yo diría algo, las personas más seguras sobre la tierra debería ser la iglesia. Deberían ser los que estamos en Cristo. Porque cuando Cristo es predicado, produce seguridad en la persona. Usted no debe tener una inseguridad de salvación. Usted debe entender que su salvación nunca dependió de usted. Y nunca dependerá de usted. Su salvación dependió de Cristo. Y en Él estamos seguros. Sí, Señor. Esa es la realidad. Hay muchas personas que tienen la imagen de estar aferrados a la mano de Dios. No, Señor, yo no te voy a soltar nunca. Yo estoy contigo y me aferro ahí. Y no importa lo que venga. Escuche, esa imagen es equivocada. No es yo aferrándome a la mano de Dios, es Dios aferrándose a mi mano. Y aunque en algún momento mi mano se debilite y trate de soltarlo, Dios no me va a soltar nunca. No le tengo yo agarrado a Él, me tiene Él agarrado a mí. Amén. Y Él es el que me sostiene y el que no me va a soltar, porque Él decidió hacerlo de esa manera, Él se comprometió de esa manera. Sí, Señor. Él decidió, no te dejaré, no te abandonaré, no lo haré, no lo haré, no lo haré.
Aleluya. Independientemente de lo que yo haga, independientemente de los errores que pueda cometer, que no es una excusa para cometer errores, pero puedo cometer errores en mi vida, Dios va a estar ahí sosteniéndome y diciéndome, no te voy a soltar nunca. Eso es lo que dice Hebreos. Y por eso Hebreos sigue diciendo, por eso podré decir confiado. Yo puedo decir confiado, Él es mi ayudador. Amén. Y no tendré temor de lo que el hombre pueda hacerme. Gloria a Dios. Porque Él decidió sostenerme para siempre. Aún en momentos de debilidad. ¿Alguna vez ha tenido algún momento de debilidad? ¿Alguna vez ha querido abandonarlo todo? Y Dios ha estado ahí. Y si no hubiera sido por eso, muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy. Pero Él estuvo ahí. ¿Y sabe qué? Él seguirá estando ahí siempre. Eso es lo que produce cuando el Evangelio es predicado. Paz, libertad, seguridad. Claro, Pablo aquí les dice, oigan, es que ustedes se han alejado. Porque ha venido gente que ha tratado de perturbarles y han querido pervertir el Evangelio. Estoy asombrado de que ustedes se hayan dejado engañar. Ahora, yo sé que esto lo hemos dicho muchas veces, pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser que ellos se dejaran engañar? ¿Cómo puede ser? ¿Qué ocurrió aquí para que ellos se fueran alejando? ¿A quién escucharon? Exacto. Para que ellos, Pablo dice, estoy asombrado de que os han hipnotizado, os han embrujado, dice otra versión. ¿A quién escucharon? Yo dije la semana pasada en Tucson, y lo vuelvo a decir hoy, espero que nadie recorte el vídeo para que no salga ese vídeo solo con esa frase. Pero escuchen, si yo vengo aquí como invitado y yo de repente digo algo completamente opuesto a Cristo, usted no lo va a creer. Usted se va a poner las manos en la cabeza, usted va a decir, ¿qué está pasando? La pastora se va a levantar, me va a sacar el micrófono y me va a echar de aquí. Si de repente yo digo, bueno, escuchen, todo lo que hemos aprendido hasta ahora está bien, no está mal, pero quiero decirles algo, anoche tuve un sueño. No sé si porque cené pizza o por qué, pero tuve un sueño. Porque a veces la gente dice eso, quiero que me interprete este sueño. Y cuando me lo cuentan, lo primero que pregunto es, ¿qué cenaste? ¿Qué cenaste? Porque no creo que sea Dios eso. No, cené esto, cené aquello, cené lo otro. Digo, ahí está, la vaca entera que te comiste, ahí está. Ese es el sueño que has tenido. Entonces anoche tuve un sueño y en ese sueño se me apareció Dios. Y Dios me dijo, quiero que mañana digas que tú eres el nuevo Mesías. Así que hoy vengo para decirles que yo soy el nuevo Mesías. Si yo vengo y les digo esto, ahora porque estamos en plan broma, obviamente, poniendo un ejemplo, pero automáticamente usted se va a levantar, la pastora se va a levantar y sería lo normal, porque yo también lo haría. Porque es algo que va directo contra, obviamente, lo que entendemos y creemos. Así es. Y por lo tanto, cuando alguien vino aquí a los Gálatas, no vino de esa manera. No vino predicándoles algo que golpeara directamente lo que Pablo les enseñó. Vinieron de forma sutil. Vinieron de forma más astuta. Vinieron diciendo, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, aquí todo bien. Estamos contentos porque se nos predicó el Evangelio. Qué bueno Pablo. Ah, sí, Pablo, qué buen predicador Pablo. Qué bueno Pablo. Oiga, escuchen, todo lo que Pablo les enseñó es cierto. Todo lo que Pablo les dijo es verdad. Pero ¿saben lo que pasa? Y este grupo que vino a los Gálatas eran judíos, judaizantes. Entonces les dijeron, ¿saben lo que pasa? Que ustedes saben lo ocupado que está Pablo. Pablo tiene que viajar mucho, Pablo tiene que ir a diferentes lugares, Pablo tiene diferentes congregaciones abiertas y él no tiene tiempo a veces de explicar ciertas cosas. Pero para eso estamos nosotros aquí, que nosotros sabemos de esto mucho porque nosotros somos el pueblo de Israel, el pueblo judío con el que Dios hizo un pacto.
y con el que hemos trabajado con Dios por más de 1600 años. Entonces de esto sabemos. Y queremos que sepan que lo que Pablo les dijo es verdad. Lo que Pablo les dijo es cierto, pero... y ahí está el problema. Ahí está el problema. En el pero. Ustedes quizá no lo saben porque ustedes son gentiles. Los gentiles nunca han sabido nada de Dios. Los gentiles nunca han sabido nada del verdadero Dios. ¿Se acuerda que Pablo en una ocasión fue a un lugar donde había 20.000 dioses? El Dios para esto, eso, así somos los gentiles. Tenemos dioses de todo, ¿o no? Sí. Los gentiles tenemos dioses de todo. Maradona, Dios. Messi, Dios. ¿Ves? Tenemos dioses de todo. Pues Pablo llegaba el Dios de esto, el Dios del otro, hasta que llegó a un lugar donde ponía al Dios no conocido y dijo, pues por aquí voy a entrar. Y aprovechó al Dios no conocido para introducir al Dios verdadero, obviamente. Entonces le dijeron los judaizantes, lo que ustedes creen es cierto y lo que Pablo les dijo es cierto, pero él no ha tenido tiempo de explicarles que todavía hay que guardar el día sabático. Él no ha tenido tiempo de explicarles que todavía la circuncisión es necesaria. Y ahí fueron introduciendo y diciéndoles, ¿sabe qué? Cristo está bien, pero no es suficiente. Y eso es lo que nos predican a nosotros. Cristo está bien, pero si no vives en santidad no verás al Señor. ¿Qué me están diciendo? Cristo no es suficiente. Cristo está bien, pero si no caminas en amor, no serás sano. ¿Qué me están diciendo? Cristo no es suficiente. ¿Sabes una cosa? Yo creo firmemente, y a veces nos movemos de esa manera. La semana pasada en Tucson fui movido a poder imponer manos sobre personas que tenían problemas en la columna. Y creo que Dios, y que se manifiesta sanidad en esos momentos. Pero ¿sabe lo que creo también? Y la gente no está acostumbrada a esto, a que cuando Cristo es predicado, las sanidades se manifiestan igual. Gracias, Jackie, porque nadie más ha dicho nada. Creo firmemente que cuando Cristo es predicado, usted en la silla experimenta sanidades y milagros sin ningún tipo de imposición de manos. Claro. Porque Cristo siendo predicado es suficiente para que usted se dé cuenta de la plenitud que tiene en Él y es suficiente para que usted camine en todo lo que Él ya pagó a su favor. Pero el problema es que lamentablemente no somos conscientes de que Cristo es suficiente. Y seguimos buscando cosas que complementen a Cristo. Y escuche, eso no puede ser. El evangelio verdadero es el que me enseña, me revela y me lleva a entender que Cristo siempre, siempre, siempre será más que suficiente. Es lo que necesito entender. La persona que está soltera necesita entender que Cristo es su plenitud. No necesita pensar que hasta que no me case no estaré pleno. No es así. Cristo es quien me completa. Muchos solteros aquí aplaudiendo, ¿no? Pero es así, amados. ¿No? Se nos ha metido el concepto de ¿qué? Tu media naranja. Aquí está tu media naranja. Aquí está tu medio cabezón, digo melón. Digo... Se nos mete ahí el concepto, no, usted está pleno en Cristo. Entonces tiene dos personas que se sienten incompletos. Él se siente incompleto, ella se siente incompleta, se juntan porque piensan que cuando se casen estarán completos y siguen estando incompletos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, serán que nos faltan los hijos. Y seguro que los hijos nos completarán. Y usted tiene marido incompleto, esposa incompleta y los hijos incompletitos. Porque papá y mamá no han entendido que quien les completa es Cristo. Nada externo puede producir plenitud en la persona, sino que solamente el Cristo siendo el todo y en todos es lo que va a producir una verdadera plenitud en usted. Amén. Gloria a Dios. Entonces, predicar el evangelio es llevar a la persona a entender Cristo es mi plenitud.
Cristo es quien me completa, no me falta nada. Si en este caminar soy soltero y a Dios le ha placido en su diseño preparar una esposa para mí, gloria a Dios por ello, pero esa esposa no me completa, ese esposo no me completa, Cristo me completa. Así es. Eso es lo que necesito entender. Un mejor trabajo no me va a completar. Un coche caro no me va a completar. Una casa más grande no me va a completar. Para los que pastoreamos, una congregación más grande no nos completa. Pastores que andan buscando que su congregación se llene porque no entienden que la plenitud es Cristo. Claro que queremos que el lugar se llene, pero desde el entendimiento correcto, porque trabajamos en la extensión del reino, en la predicación del evangelio. Pero no porque pensemos que una congregación grande nos va a dar mayor identidad. Cristo es nuestra identidad. Gloria a Dios. Cristo es quien nos completa. Entonces esta gente se acercó y vino y les dijo, oigan señores, oigan señoras, que Cristo no es suficiente. Y Pablo se ponía las manos en la cabeza. Y Pablo se asombraba y decía, pero ¿cómo puede ser? La expresión que llega a utilizar Pablo es, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo sea formado. Entonces es necesario que prediquemos a Cristo, porque Cristo es absolutamente todo lo que necesitamos. Cuando yo estudié en la escuela bíblica me enseñaron una cosa. Acompáñame a Colosenses, por favor. Y es, hagamos énfasis en lo que Dios hace énfasis. Y el error ha sido cuando hemos puesto énfasis en las añadiduras. ¿Cuántos recuerdan, estoy seguro que muchos de ustedes de memoria, qué dice Mateo 6:33? Silencio en el mar de Galilea. José Luis. Primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se le dará por añadir. Gracias, exacto. Sé que todos lo sabían, pero les ha dado como vergüenza, ¿no? Ya lo sé, ya. El único atrevido ha sido José Luis. Yo sé que ese versículo obviamente está bajo el antiguo pacto. Recuerde que, aunque usted ahí en su Biblia de papel, como tiene Rosario, tiene, supongo, que cuando usted abre y empieza a llegar casi a Génesis, aparece una página que pone Antiguo Testamento. Y luego cuando acaba Malaquías y antes de llegar a Mateo, pone Nuevo Testamento. Pero eso no es Antiguo Pacto ni Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto no comienza en Génesis, el Antiguo Pacto comienza en Éxodo, a partir del capítulo 19 y 20, donde se establece el sistema de ley. Y el Antiguo Pacto no acaba en Malaquías, sino que el Antiguo Pacto acaba, o mejor dicho, el Nuevo Pacto se establece y se instaura, obviamente, a partir de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro amado Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2. El Antiguo Pacto llega a tener su final completo y absoluto para la nación judía en el año 70 después de Cristo, cuando se cumplen todas las profecías respecto a la destrucción de Jerusalén. Es decir, que el Antiguo Pacto dura más de 1500, 1600 años aproximadamente. Mateo 6:33 forma parte de ese Antiguo Pacto, porque aunque fue escrito después, obviamente nos está relatando la época en la que Jesús caminó en esta tierra. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice que Jesús nació bajo la ley. ¿Sí? Entonces él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Aquí hay un principio que sí debemos abrazar y que sí debemos entender. Ahora, lo primero que debemos tener bien claro es que nosotros ya no tenemos que buscar el reino. ¿Por qué? Colosenses capítulo 1, versículo 13, habéis sido trasladados, habéis sido arrebatados, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino
de su amado Hijo. Es decir, usted y yo ya formamos parte ¿de qué? De su reino. Usted y yo no tenemos que andar buscando el reino, porque el reino ya está en nosotros y nosotros ya formamos parte del reino. Lo que sí nosotros debemos aprender es cuál es la funcionalidad del reino o cómo se trabaja en este reino. Es lo mismo que si yo quiero aprender a manejar aquí en Las Vegas o en Estados Unidos, habrá cosas que son muy similares a España, pero yo tengo que aprender cómo funciona bien todas las normas de circulación o de tráfico de aquí, ¿sí? Pues ahora que yo estoy en el reino de Dios, yo tengo que aprender la funcionalidad del reino. Por eso ese versículo yo no tengo que predicarlo diciendo, amados hermanos, sigamos buscando el reino como si no lo hubiéramos encontrado. Ya estamos en el reino. Ya se nos ha posicionado en el reino. Pero sí hay algo que debemos entender, y es que Jesús hace una gran diferencia entre el reino y lo que es añadiduras. Y hoy, lamentablemente, lo que algunos predican más son las añadiduras y no el reino. O Cristo. Entonces tenemos a una iglesia que camina detrás de las añadiduras porque no ha entendido que lo importante no son las añadiduras, sino que es Cristo. Y tenemos una iglesia tratando de alcanzar su sanidad, tratando de alcanzar su milagro, tratando de alcanzar su provisión, tratando de alcanzar lo que sea, porque no hemos entendido que Cristo es nuestro todo. Amén. No hemos entendido. Yo estoy convencido, pero convencido que cuando la persona comienza a enfocarse en Cristo, hay cosas que se le solucionan sin que se dé cuenta. Y a veces han estado orando hasta que se le ha secado la lengua y se le han caído los dientes. A veces ha querido que le impongan manos hasta que se quede con mi peinado. Y se le cae el pelo ya de tanta imposición de manos. A veces han estado porque quieren su milagro, porque están andando detrás de una añadidura. Y no han entendido que Cristo es su todo. Y cuando de repente se nos abren los ojos a la realidad de Cristo como nuestro todo, y comenzamos a poner nuestro enfoque ahí, ¿qué nos dicen las Escrituras? Es que el punto es, ¿qué nos dicen las Escrituras? ¿Dónde tenemos que mirar? Y no piense que estoy enfadado, grito porque soy así, ¿eh? ¿Qué dicen las Escrituras? Hebreos 12, ¿qué dice? ¿Dónde debemos poner los ojos? En Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Colosenses 3, ¿qué me dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde debe estar el enfoque de la iglesia? En las cosas de arriba. Cristo. En lo eterno. Lo eterno, lo espiritual. Ahí debe estar mi mirada. Lo celestial. Colosenses capítulo 1. Como decía antes, me enseñaron. Pongamos el énfasis en donde Dios pone el énfasis. Usted quiere estudiar las Escrituras. Haga un ejercicio si quiere. Empiece a leer las cartas y empiece a buscar cuántas veces Pablo, Pedro, Juan o Santiago o Judas hablan en sus cartas y le dicen a la gente o les predican acerca de sanidad. O cuántas veces les predican acerca de prosperidad. O cuántas veces les predican acerca de algo externo. Y luego haga otro ejercicio y empiece a analizar las cartas y mire cuántas veces se está predicando a Cristo. Y diga, y cuando haya hecho el estudio, usted me llama o me escribe y me dice, he visto esto, he visto aquello, he visto lo otro. Pero para que se dé cuenta, vamos a leer solo una porción de las Escrituras. Y yo lo que voy a hacer es cambiar ciertos artículos, ciertos pronombres, porque usted sabe que en el castellano y en el español no hace falta repetir continuamente, sino que utilizamos pronombres o utilizamos una forma de expresión que implica
lo que hemos estado nombrando hasta ahora, sin tener que nombrarlo. Y ahora cuando acabemos de leer, usted me dice dónde está el énfasis en este pasaje. ¿Sí? ¿Está conmigo? Sí. Sí. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo que es el principio. Cristo el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está el énfasis? Y solo hemos leído, ¿qué? ¿6 versículos? ¿5 versículos? Léase la carta entera. Y ya me dirá si el enfoque es Cristo. ¿Dónde está nuestro enfoque? En la iglesia. Hoy quería cerrar este seminario llevándonos a este lugar. Nuestro enfoque debe ser Cristo siendo el todo y en todos. Nuestro enfoque debe ser Cristo como el todo para mí. Entender que mi plenitud está en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es mi todo, aquí es donde vamos a hablar en los minutos que me quedan de las consecuencias o lo que produce que Cristo sea predicado en una congregación. Porque el tema es que no debemos tener miedo a que Cristo sea predicado. No debemos tener miedo a que Cristo sea enseñado, porque si Cristo no es enseñado, en primer lugar, en una congregación, Cristo no será formado. Si Cristo no es enseñado, Cristo no será formado. ¿Qué significa eso? Usted sabe bien, lo vimos el año pasado hablando del alma. Mi alma debe avanzar en un proceso. La gente se llena la boca, lo comentábamos ayer, se llena la boca hablando de los procesos de Dios. Y Dios me ha metido aquí, y Dios me ha metido allí, y Dios me ha metido... No tiene nada que ver con eso, son excusas para no entender que una mala decisión me colocó ahí. Pero el único proceso por el que todo hijo y toda hija de Dios debe pasar sí o sí es el de la transformación del alma. Así es. Amén. En ese proceso sí que Dios está involucrado, y en ese proceso estamos todos, porque en nuestra alma es donde ocurre todo, porque en el espíritu estamos completos. ¿Quiere estudiar? Estudie también. ¿Qué es lo que usted tiene en el espíritu? Lo tenemos todo, estamos completos, pero en el alma tiene que pasar algo. Por lo tanto, en primer lugar, si Cristo no es enseñado o predicado, Cristo no será formado. Quiere decir que la persona no entrará a experimentar la salvación de su alma. Y qué triste es que tengamos gente en la congregación que es salva, pero que nunca experimente la salvación de su alma. Están en Cristo, van al cielo, pero nunca experimentan la salvación de su alma, porque no avanzan en un proceso de transformación. Si Cristo no es enseñado, el alma no puede ser salva. ¿Y eso a qué nos lleva? Todo esto es una cadena. Yo le estoy hablando ahora de las causas o de lo que produce la enseñanza de Cristo, pero es una cadena. Si Cristo no es predicado, Cristo no es formado. Si Cristo no es formado, significa que el alma no está siendo salva. Y si el alma no está siendo salva, significa que la persona sigue caminando en una inmadurez. Y una congregación llena de personas inmaduras jamás podrá avanzar en el propósito eterno de manera efectiva.
Eso es así. Entonces la gente dice, no, es que yo tengo miedo de predicar a Cristo, no vaya a ser que la persona o que piensen en el libertinaje. Bueno, pues entonces nos quedamos con una congregación de inmaduros. A ver con qué vamos a ser más efectivos. Porque si no se predica a Cristo, la persona no madura. No va a avanzar en madurez. Y yo le digo algo, por mucho que nosotros podamos amar a los niños, ¿cuántos saben que hay cosas que con los niños no podemos construir? Si usted tiene un niño de 3 años, un niño de 4 años, usted lo puede amar mucho, pero ¿cuántos saben que con esos niños hay cosas que no vamos a poder hacer? ¿O sí? No se van a poder hacer ciertas cosas. Y los podremos amar mucho. Pero escuche, hay algo que es natural. Y es que la persona tiene que crecer. Todo lo que usted y yo vemos en el ámbito natural es un reflejo de lo que ocurre en el ámbito de lo que fue diseñado en el espíritu. Y en el alma de la persona se tiene que llevar a cabo una madurez. Por eso es que es muy diferente que alguien se siente, creo que lo dijimos el primer día, el miércoles, es muy diferente que alguien se siente y escuche y siga añadiendo conocimiento. Ahora sé esto, ahora sé lo otro. Vuelvo a repetir, una persona que durante un año seguido asiste a la congregación, miércoles y domingo, faltando alguno que otro, está recibiendo prácticamente 100 enseñanzas. Sin contar lo que pueda escuchar luego por las redes sociales. 100 enseñanzas. ¿Usted no cree que esa persona en un año ya sabe algo? Sí, claro. Ya sabe. Pero es que aquí no se trata de saber. Aquí se trata de si estoy exponiendo mi alma voluntariamente a Cristo para que yo pueda avanzar en madurez. Amén. Porque lo normal para este muchachito que tiene ¿cuántos años? 10 años, es que no se quede como está. Jackie se preocuparía si de aquí 10 años él tuviera el mismo tamaño, la misma mentalidad. Eso no es lo normal. Gracias a Dios este muchacho va creciendo conforme a lo que es natural. Y en la congregación debemos entender que lo natural para la gente es que madure. Pero no podrán madurar si Cristo no es predicado. Así es. Y porque esto va en dos direcciones. Esto va en dos direcciones. El primero, obviamente, que Cristo sea predicado. Gracias a Dios, usted está en un lugar donde Cristo es predicado. Pues eso ya lo tenemos resuelto, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Porque yo le aseguro que con nosotros ha contactado gente que viven en ciudades donde no hay ni una sola congregación donde Cristo esté siendo predicado. O sea que el hecho que usted pueda tener la seguridad de venir aquí cada semana a escuchar a Cristo no es poca cosa. Valórelo. Valórelo, por favor, porque no es poca cosa. Entonces eso ya lo tenemos resuelto. Bien, perfecto, gloria a Dios. Ahora está la segunda parte. Y esta es a veces más complicada. Y es que yo sea lo suficientemente humilde cuando yo me siento aquí a exponer mi alma a Cristo para avanzar en madurez. Porque se me está dando el alimento correcto, sí. Pero si yo decido no recibirlo o aprovecharlo, Claro. de nada me sirve. Así es. No va a haber transformación. De nada me sirve. Si yo a mis hijos les doy el alimento correcto y luego ellos deciden no comer el alimento correcto y se van hacia lo que nosotros llamamos dulces, chucherías, todo lo que no produce crecimiento correcto, pues tenemos un problema. Entonces yo me siento a la mesa y se me está predicando a Cristo, gloria a Dios, pero Santiago, y si quiere acompáñenme por favor, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿A quién se lo está diciendo? A nosotros. Aquí no dice, Dios os hará que recibáis con mansedumbre. No, es una decisión que debo tomar yo. ¿Se da cuenta, amados? Y por favor entiendan esto, y se lo digo con todo el amor del mundo. Yo estoy agradecido de que usted haya venido hoy. Pero ¿se da cuenta que no es solamente llenar una silla en la congregación? ¿Se da cuenta que no es solamente estar aquí? Sino que yo vengo, pero a veces yo puedo estar aquí pensando en lo que voy a comer después, en que mañana tengo que trabajar, en qué tal, o de repente desde el púlpito se dice algo que me golpea y ya me ofendo y ya cierro mi cabeza a todo lo demás. Y Santiago dice, ¡hey, vamos, espabilemos, despertemos! Pedro utiliza esa expresión, me es necesario despertaros con amonestación. ¿Sabe qué es despertar con amonestación? No es decir, cariño, despierta. Yo hay veces que a mi hijo no lo puedo despertar así. Cariño, despierta, él está dormido, dormidísimo. Entonces tengo que decir, vamos, despierta, para arriba. Y se me enfada. Siempre se enfada. Despertar con amonestación es zarandear a la persona y decirle, vamos, despierta. Pedro dice, me es necesario despertaros con amonestación. Santiago dice, hey, recibid con mansedumbre la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra no es la Biblia, la palabra es Cristo. Amén. La palabra es Cristo, la palabra viva. Y cuando aquí, desde este lugar, se me predica Cristo, tengo mucho ganado, pero ahora hay una decisión personal en la que yo tengo que decir, quiero que Cristo se forme en mí. Realmente anhelo que Cristo se forme en mi alma. Quiero madurar. Quiero avanzar en entendimiento. Quiero avanzar en crecimiento porque amo el propósito eterno del Padre. Amén. Amo colaborar con la extensión del reino. No quiero ser uno más. No quiero ser simplemente uno que viene el domingo y me voy y me olvido toda la semana y aparezco el domingo. No. He sido creado, lo hemos leído hace un rato, por Él y para Él. Es por Él que estoy aquí. Y anhelo servirle. Anhelo conocerle más. Amén. Anhelo avanzar en un entendimiento correcto y que Él sea formado en mí para que yo pueda madurar. Por lo tanto, ¿qué es lo que produce la predicación de Cristo en una congregación? Que Cristo sea formado, que el alma de la persona avance en madurez, avance en su transformación, en su salvación, lo cual significa que está madurando. ¿Para qué? Colosenses capítulo 3, versículo 4. Vamos, que estoy acabando. Y le dejo dormir ya. O comer, lo que quiera. Dice, no, yo comeré mientras duermo. Kenneth. Ok, pues. Coma y duerma al mismo tiempo. 3, 4. Cuando Cristo, ¿quién? Cristo, vuestra vida. A mí me encanta este versículo, me fascina. Luego más adelante, Pablo dice, porque Cristo es todo lo que necesitamos. Qué bueno, gloria a Dios. Eso lo dice en otra versión. Pero aquí dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Cuando Cristo es predicado en una congregación, Cristo está siendo formado en la gente. La persona avanza en experimentar la salvación de su alma. La persona avanza en una madurez correcta. ¿Para qué? ¿Para qué es la madurez? ¿De qué sirve que maduremos? Para que Cristo, nuestra vida, pueda ser expresado a través de nosotros. Porque usted y yo estamos en esta tierra no para ser el reflejo de una congregación.
no para seguir un modelo temporal. Estamos en esta tierra para manifestar la misma vida del Hijo de Dios. Estamos en esta tierra para expresar a Dios en la tierra. Hemos sido diseñados para eso. Wow, sí, Señor. No hemos sido diseñados para entretenernos en la congregación. No hemos sido diseñados para jugar al Evangelio. No hemos sido diseñados simplemente para pasarla bien. A veces yo veo mensajes donde la gente, no, Dios quiere que tú seas feliz. ¿Eso es el Evangelio? No. Eso no es el Evangelio. No. Dejemos de predicar esas cosas que no son Evangelio. El Evangelio no es Dios haciéndome feliz a mí. El Evangelio es Dios en su bondad y en su amor, permitiéndome colaborar con su propósito eterno, porque el Evangelio nunca se trató de mí, sino que el Evangelio siempre se tratará de Cristo. Siempre. Entonces, si voy a predicar el Evangelio, yo tengo que predicar a Cristo, porque el Evangelio se trata de Él. Así es. Hemos sido creados para expresarle a Él en la tierra. Hemos sido creados para manifestar a Cristo, no siendo indiferentes, entendiendo que aquellos que nos rodean no necesitan un sistema religioso, entendiendo que aquellos que nos rodean no necesitan una denominación o una red apostólica. Aquellos que nos rodean necesitan a Cristo. Necesitan una vida. Amén. Necesitan una vida. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que esa vida usted ya la tiene. Amén. Que esa vida ya habita dentro de usted. Gloria a Dios. Entonces, sí o sí, cuando Cristo es predicado y la persona permite que ese... Ya me toca acabar, esa es la señal. Cuando Cristo es predicado y la persona permite que Cristo se forme en su vida, amados, sí o sí se tiene que manifestar. Tiene que verse. Tiene que verse. Cristo al final se acaba viendo, porque esa vida se expresa y se manifiesta a través de todos y cada uno de nosotros. Así que ahora le hago la pregunta, ¿será importante entonces que Cristo sea predicado? ¿Y será importante entonces que yo exponga mi vida a Cristo? Ahora, obviamente a usted nadie le puede obligar a colaborar con el propósito eterno del Padre. Pero le aseguro que no hay nada más maravilloso en esta tierra. No hay nada más glorioso en esta tierra que poder colaborar con el propósito eterno de Dios, que tiene que ver con acabar reuniendo o reconciliando todas las cosas en Cristo. Y usted y yo, Rosario ha utilizado esta palabra, tenemos el privilegio. Empecemos a ver todo como un privilegio. Estar aquí en esta mañana es un privilegio. Lo hablaba antes la pastora, el conflicto que hay en Israel-Palestina. Hay hermanos allí hoy que no van a poder estar congregándose. No. Pero hay hermanos en Irán. Nosotros una vez nos visitó un hermano de Irán y yo tuve el privilegio de poder pasar todo el día con él. ¿Y sabe lo que me decía? Que ellos se reúnen en casas de forma clandestina. ¿Y sabe qué? Cuando se acercaban y se conocían los que se reunían en la casa, no querían tener ninguna información de las personas que estaban a su lado. ¿Usted se imagina lo que es eso? Usted viene aquí y usted saluda y usted dice, hombre Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Y usted saluda perfectamente y está bien. En Irán no se saludan. Bueno, se saludan, pero no se saben cómo se llaman. ¿Sabe por qué? Claro, no ser identificados. Porque si agarran a uno de ellos y les torturan y les interrogan, no quieren delatar a los demás.
Entonces cuando viene y le dice, yo soy Rosario, ¿y qué tal? Te invito un día a mi casa. No, no quiero saber dónde vives. No quiero saber nada de ti. Porque no estoy seguro de que si estoy bajo la tortura, acabe diciendo dónde vives. Y vayan a por ti y te acaben matando también a ti. Ellos no tienen Biblias. Este hermano tiene estanterías o muebles y tiene agujeros detrás donde esconde hojas de Biblia. ¿Y sabe qué pasó mientras estaba conmigo? Que le llamaron y le dijeron, sabemos que eres cristiano y ahora estás fuera del país, vamos a matar a tu mujer y a tu hija. ¿Sabe lo que es eso? Para un padre, para un esposo. Usted y yo tenemos el privilegio de estar aquí hoy. Hay gente que no. Y a veces lo vemos como un sufrimiento. Hoy me tengo que levantar un domingo temprano, a la mañana, después de haber trabajado toda la semana. Y hay otros que pagarían por poder hacerlo. O hay otros que se están jugando su vida para poder hacerlo. Empecemos a ver cosas como un privilegio, amados. Porque todo lo que tiene que ver con Cristo es un privilegio. Pero ¿sabe cuándo vamos a empezar a verlas como un privilegio? Cuando maduramos. Cuando avanzamos en madurez. Cuando avanzamos en un conocimiento correcto. Cuando permitimos que Cristo pueda ser formado en nosotros cada vez más y más. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendió algo hoy? Padre, queremos darte muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos. Gracias, Espíritu Santo, por ser el mejor maestro siempre, que nos guía a toda la verdad. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a Cristo siempre y enseñarnos de esta manera tan maravillosa, porque tú eres el Maestro, Espíritu Santo. Papá, gracias por Cristo siendo formado cada vez más y más en nosotros. Oro por cada persona que está aquí o cada persona que pueda estar conectada, que pueda estar viendo esta enseñanza, creyendo que nuestros ojos son abiertos a la realidad de la plenitud de Cristo en nosotros. Oro creyendo que tomamos un compromiso con tu propósito eterno. Tomamos un compromiso de avanzar en madurez y de poder ver a Cristo siendo el todo y en todos. Oro dándote gracias porque Cristo sigue siendo predicado en su plenitud, sin añadiduras, cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Gracias, papá, porque hablamos que esta congregación avanza en la extensión del reino y avanza en crecimiento numérico también y avanza en madurez. Pero también oramos, papá, dándote gracias porque creemos que en este lugar se abrirán más congregaciones donde Cristo sea predicado. Porque esto no es un asunto de uno solo, esto es un asunto de cuerpo. Creemos que pastores que te aman con sinceridad, en algún momento sus ojos serán abiertos a la plenitud de Cristo y serán sacados del sistema religioso para poder predicar a Cristo como el todo. Papá, gracias porque este evangelio no hay quien lo frene, no hay quien lo detenga. Tu reino avanza y avanza y avanza y no podrá ser frenado. Y te damos gracias porque nos das el privilegio de poder colaborar en esa extensión. Amén. Papá, oro también en esta mañana, si hay alguna persona con algún problema de salud, algún síntoma de enfermedad, hablamos a esos cuerpos sanidad. Ahora en el nombre de Jesús, ordenamos que todo se ponga en línea de acuerdo a lo que fue diseñado por Dios desde el principio. Y cada órgano de los cuerpos funciona correctamente, todo sistema en cada cuerpo funciona correctamente en el nombre poderoso de Jesús. Y ordenamos a los síntomas y a las enfermedades que salgan de esos cuerpos en los cuales Cristo habita en plenitud. Amén. Gracias porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha vencido a la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y gracias, papá, porque avanzamos sabiendo y creyendo que viviremos y no moriremos y veremos la bondad de Dios manifestada en esta tierra. Amén. Aleluya. Amén. Tendremos larga vida hasta que nuestra carrera sea completada en esta tierra. Amén. Y te damos gracias por ello. A ti la gloria por siempre y para siempre.
Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias.